El diagnóstico diferencial fundamental es con los cuadros confusionales. Los cuadros confusionales se caracterizan por una alteración repentina del ritmo de vigilia-sueño, una alteración en actividades de la vida cotidiana, alteraciones en la atención y en la memoria, un lenguaje desorganizado, alucinaciones visuales o delirios. A nivel etiológico, lo primero que tendremos que descartar es que no exista una infección, por ejemplo una infección de orina o una neumonía, que no haya un cuadro de deshidratación, que no sea un problema de tipo iatrógeno, por ejemplo la introducción de un fármaco anticolinérgico, que no sea un problema de la eliminación, como una retención urinaria o una impactación fecal, o que no haya un proceso, una exacerbación de un proceso médico crónico o la aparición de un proceso médico quirúrgico agudo. Para su evaluación utilizaremos la Confusion Assessment Method, que existe versión en español, y el Mini-Mental, y después el tratamiento va a ser tratamiento etiológico y tratamiento sintomático. En cuanto al tratamiento etiológico, como es lógico, pues dependiendo de cuál sea la causa, utilizaremos el método conveniente, y para el tratamiento sintomático tendremos medidas ambientales y medidas de tipo farmacológico. Las medidas ambientales son muy importantes tanto a nivel hospitalario como a nivel domiciliario. Entre otras cosas, a nivel hospitalario deberíamos de permitir que el paciente sea acompañado, que esté expuesto lo máximo posible a la luz diurna, permitir levantarle de la cama, para ello a veces es necesario retirar sondas urinarias o vías periféricas. También permitir que utilice las gafas o el audífono si es que lo lleva. Y después, en cuanto al manejo del paciente desde el punto de vista del personal, es importante reorientar al paciente y avisarle o explicarle de cualquier tipo de intervención que vayamos a hacer, por sencilla que ésta sea, porque el paciente está desorientado y no sabe que está en un hospital. Desde el punto de vista farmacológico, a nivel de medicación oral, utilizaremos haloperidol en gotas, por ejemplo 10 gotas o 20 por la noche, o bien titulado a lo largo del día 10-10-20, o bien su alternativa más moderna, risperidona, 0,5 centímetros o 1 centímetro cúbico por la noche, que podríamos titularlo también a lo largo del día, 0,5 cada 8 horas de entrada, y si no, si el problema es fundamentalmente un problema de sueño, podemos utilizar trazodona, medio o un comprimido al acostarse. Por último, por vía parenteral, utilizaremos haloperidol media o una ampolla en suero fisiológico de 100 centímetros cúbicos, que podríamos titularla cada 8 horas, y si tenemos que utilizar vía intramuscular, debemos evitar el utilizar productos anticolinérgicos concomitantes, es decir, utilizar haloperidol pero no aquinetón. Es fundamental caracterizar correctamente la sintomatología. Para ello debemos de pedir a los cuidadores que nos describan detalladamente los síntomas que presentan, evitando vaguedades, como por ejemplo está muy mal, hace ya tiempo que le pasa. Necesitamos que nos describan qué es lo que ocurre, con qué frecuencia ocurre, cuándo, dónde y con quién. Y a partir de ahí construir lo que se llama un esquema ABC en sus siglas en inglés, es decir, cuál es el antecedente, cuál es la conducta que nos ocupa y cuál es la consecuencia. Lo que queremos saber es qué pasa antes de la conducta y qué es también lo que nosotros hacemos después, porque a veces lo que hacemos después contribuye a reforzar la conducta que estamos tratando de evitar. El paciente con demencia no puede ya adaptarse al entorno, es el entorno el que debe de adaptarse a él. El entorno debe ser no estresante, constante y familiar. Debe de permitir que el paciente se reoriente, utilizando para ello calendarios, relojes o pertenencias, y debe de permitir, en la medida de lo posible, que el paciente deambule. Tanto en las plantas hospitalarias como en las residencias o en domicilio, debemos de evitar que el entorno sea confuso. Debería, con un paciente con demencia, evitarse la televisión si la demencia es moderada o grave, evitar que haya alarmas o timbres frecuentes o que haya incluso espejos, porque a veces el paciente confunde el reflejo con una persona real. Para los problemas de insomnio es fundamental que el paciente haga ejercicio físico diurno por lo menos durante 30 minutos, que esté expuesto a luz natural, evitar las siestas y que la hora de dormir sea una hora adecuada, es decir, que no se vaya a la cama a las 8 de la tarde y que pretender que duerma hasta las 8 de la mañana. A veces es útil establecer un ritual de tipo conductual, como por ejemplo llevarlo al baño, hacer la higiene, ponerle música relajante y darle una infusión o un vaso de leche caliente. Para los cuadros de agitación es importante que el paciente aumente su grado de actividad física, aumentar el grado de relación y aumentar el estímulo sensorial.
A la hora de manejar las alteraciones de conducta, el personal debe tener presente que es importante no levantar el tono de voz, no discutir con el paciente y tratar de distraerle con otra cosa. A la hora de introducir un tratamiento farmacológico para una alteración de conducta en la demencia, nos debemos de plantear tres cuestiones. La primera es si el tratamiento es necesario, la segunda si está descartada una causa física y la última es si el problema responde o no a medidas no farmacológicas. A la hora de introducir el tratamiento debemos de seguir la máxima Start low, go slow, empieza bajo y sigue despacio, utilizando dosis aproximadamente 1/3 a la mitad de la dosis normal de un adulto y titulándola lentamente. Debemos de evitar antidepresivos tricíclicos, fármacos de tipo anticolinérgico o antihistamínicos de primera generación que también tienen efecto anticolinérgico. La prescripción es fundamental reevaluarla periódicamente y esto es particularmente cierto con respecto a las benzodiazepinas y a los antipsicóticos. Debemos de evitar realizar más de un cambio simultáneamente y cuando la retiremos debemos de retirarla de forma lenta. Para el insomnio y la demencia iniciaremos el tratamiento con trazodona, medio o un comprimido a la noche. Si el insomnio es de conciliación podemos utilizar como alternativa zolpidem, medio o un comprimido y si es mixto, zopiclona. Otras alternativas pueden ser utilizar lormetazepam 1 o 2 miligramos o clometiazol 1 o 2 cápsulas al acostarse o bien plantearnos el uso compasivo de quetiapina en dosis entre 25 y 100 miligramos, siempre teniendo en cuenta que este fármaco puede aumentar el riesgo de ictus. Para el tratamiento de la agitación y la agresividad, aunque sea contraintuitivo, debemos de iniciar el tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa o con memantina cuando esté indicado. En segundo escalón, deberíamos de plantearnos el utilizar un ISRS, que no va a ser siempre eficaz, pero que es la alternativa más inocua. En cuanto a los antipsicóticos atípicos, estos presentan un perfil de seguridad mucho mayor que los típicos, pero aumentan el riesgo de ictus en la demencia. El uso de los antipsicóticos está contraindicado en general en la demencia con cuerpos de Levy, en la que solo podríamos usar quetiapina. A la hora de utilizar un antipsicótico atípico, en nuestro país está aprobado el uso de risperidona a dosis entre 0,5 miligramos y 2 miligramos cada 24 horas, o bien una alternativa típica que sería haloperidol a la misma dosis, entre 0,5 y 2 miligramos cada 24. De uso frecuente es también la trazodona, que puede titularse a dosis de medio comprimido por la mañana, medio al mediodía y uno a la noche, hasta un comprimido cada 8 horas. Para las alucinaciones o delirios es importante introducir primero inhibidores de la acetilcolinesterasa, particularmente en los casos de demencias con cuerpos de Levy, o también de memantina cuando esté indicado. En cuanto a los antipsicóticos atípicos, señalar que son mejores que los típicos, pero aumentan el riesgo de ictus. En nuestro país está aprobado el uso de risperidona a dosis entre 0,5 y 2 miligramos cada 24 horas y la alternativa más antigua era utilizar haloperidol a la misma dosis, pero esto aumenta el riesgo de parkinsonismo y por tanto de caídas. En la demencia con cuerpos de Levy y otras demencias parkinsonianas, si queremos manejar las alucinaciones o los delirios, podremos utilizar quetiapina a dosis entre 25 y 100 miligramos cada 8 horas. Recordar que los antidepresivos tricíclicos están contraindicados, de tal manera que los ISRS con pocas interacciones, como por ejemplo sertralina, citalopram o escitalopram, serán los productos de elección para tratar la depresión en los cuadros de demencia. Recordar que citalopram y escitalopram tienen una alerta y las dosis más altas alargan el QT. Por último, con los ISRS es necesario tener en cuenta que pueden aumentar el riesgo de hiponatremia, así como el riesgo de sangrado. En caso de que un ISRS sea ineficaz, nos pasaremos a un dual, como por ejemplo venlafaxina a dosis entre 75 y 225 miligramos, teniendo control de tensión arterial en las dosis más altas, o bien duloxetina a dosis de 60 miligramos, controlando en los varones el riesgo de retención urinaria. Como coadyuvante a otros tratamientos podremos introducir mirtazapina en dosis de 15 a 30 miligramos, que tiene la ventaja además de que mejora el sueño y el apetito.
Cuando un anciano con o sin demencia presenta alteraciones de conducta, descartar primero siempre un cuadro confusional. Debemos explicar a los cuidadores siempre la evolución de la enfermedad porque muchos síntomas no requieren tratamiento farmacológico. Intente siempre intervenciones primero no farmacológicas. Recuerde que el paciente no puede adaptarse al entorno y que tiene que ser el entorno el que se adapte a él. Si es necesaria una intervención farmacológica, empiece bajo y siga despacio y reevalúe periódicamente la necesidad de tratamiento, lo que es particularmente importante a la hora de usar antipsicóticos. Finalmente, en ancianos, evite en la medida de lo posible la utilización de sedantes y de productos anticolinérgicos.